muy decisivo. Fue por él o por mi amado Padre, me quiso a mí salvar. Mi sangre que me da la paz, sangre que me purifica, mi sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor, él sufrió nuestra dolencia y fue herido por nuestra rebelión. Fue angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre al Calvario, y del Calvario a mí. ¿Quién vive? Y a su nombre, a la que me ven, ponemos a hermano en la dirección. ¿Quién vive? Y a su nombre, dale una alabanza de aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Que llegue esa alabanza hasta el tercer cielo para que alabar y glorificar su santo y sagrado nombre. Alábalo, 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 alábalo. Vamos a dar lectura a la poderosa palabra de Dios. Vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 1 al 13. Todo lo que tengan listo con amén y para dar comienzo a la palabra de Dios. Vamos a dar lectura a la poderosa palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a la comunión de su Santo Espíritu. Bondad de David hacia Mefiboset. Vamos a poner el tema bondad de Jehová hacia mi vida. Dice, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Ledopar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Ledopar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David a Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y él le dijo, David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán,
tu padre, y te devolveré toda la tierra de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es este siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fuese de Saúl y de toda su casa yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefibosé, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondiendo Siba al rey, conforme a todo lo que había mandado mi señor el rey a su siervo, así hará tu siervo Mefiboset. Así lo hará tu siervo Mefiboset, dijo el rey. Comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y Mefiboset tenía un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba era siervo de Mefiboset. Y miraba Mefiboset en Jerusalén, porque siempre comía en la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Amado Dios Padre y poderoso Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias primeramente por permitirme dar lectura a tu poderosa palabra, Señor. Padre, te pido en el nombre que sobre todo nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret, Señor, que tomes dominio y control en esta noche lo que usted va a hablar, Señor. Primeramente, háblame a mi vida, Padre. Si tú me vas a exhortar, exhórtame, repréndeme, para que tú me sigas enseñando cómo tengo que estar, cómo tengo que seguir, de estar delante de tu presencia, Padre poderoso, en el nombre de Jesús, Señor. Toma dominio y control, Señor, que esta palabra llegue a la mente y a los corazones de cada uno de mis hermanos, quienes se encuentran al presente, y los que escuchan la voz de este parlante, y por medio de los que se están conectando en este momento, Señor. Que sea palabra de edificación, restauración, pero a nuestra vida, Señor. Porque la mejor bendición que tú siempre nos das y me has dado, Señor, es cuando tú me exhortas y me reprendes con tu palabra, Señor. Y el resto vendrá por añadidura, Padre Celestial. Te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Tomemos asiento. Dice, como le pusimos al tema antes, la bondad de Jehová a mi vida. ¿Por qué le pusimos este tema? Porque Jehová, Dios poderoso, tiene bondad en nuestra vida, tiene misericordia. Cada día que nosotros abrimos y Él permite que nuestros ojos vean la luz del nuevo amanecer, veamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, es una bondad, es una misericordia más que el Señor nos da cada día en nuestra vida. Pero aquí hay algo importante bajo la Santa y Sagrada Escritura que nos está hablando. Porque aquí está hablando del rey de Jerusalén, que era en ese tiempo David, pero se acercó hacia un joven llamado Mefiboset, un príncipe de la casa del rey Saúl. Pero hay algo bien entendible, o sea, hay algo raro. ¿Por qué? Porque en el tiempo que cuando había un derrocamiento de un rey o de un reinado, tenían que eliminar prácticamente y automáticamente toda la descendencia del linaje de aquel rey, para que ninguno se levante contra el nuevo rey que va a haber. Pero aquí hace algo David que pudo haberse en contra de las tradiciones de aquel tiempo o en contra de los mandamientos que ellos tenían, porque dejó con vida a un descendiente directo, porque el padre de
de Mefiboset iba a ser el sucesor del rey Saúl. Pero como ambos, padre e hijo, perecieron en una guerra que tuvieron, quedaba automáticamente el descendiente. Pero ahí quedó el otro hijo de Saúl. Pero también él pereció. Pero en ese tiempo que cuando Dios pone a un rey, da la promesa y te da la promesa a ti en tu vida, Dios cumple lo que nos promete. Y Dios cumplió la promesa con David. Pero él, como era un amigo muy cercano con Jonathan, era un amigo como hermano mismo, que ellos se amaban. La palabra es poco gruesa, decir amar entre hombres, pero acá era un amor de hermano, que en cual que ambos hicieron pacto, hicieron promesa, la misma promesa que Dios te hace a tu vida, te promete. Así hizo la promesa el rey con Jonathan, porque Jonathan sabía en su ser que David iba a ser el próximo rey. Y él sabía lo que le podía pasar si David tomaba el reinado y había una rebelión. Pero como los dos eran como hermanos, se hicieron una promesa, se hicieron un pacto. Duró años, más o menos unos 15, 20 años, para volver a recordar el pacto que hizo David con Jonathan. Cuando Dios hace un pacto contigo, Dios cumple lo que promete, pero nunca lo cumple cuando tú quieres, sino cuando Él quiere, cuando Él ve el tiempo oportuno, el tiempo necesario que tú hayas sido procesado para cumplir el pacto que Dios te ha hecho. Pero nosotros nunca cumplimos el pacto que hacemos con Dios. Pero te digo algo, cuando tú haces una promesa para Dios, tienes que cumplirla o cumplirla. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, porque Él promete y cumple. Nosotros tenemos que hacer así mismo. Pero nosotros rompemos la promesa, rompemos el pacto que hacemos delante de Dios. Dice en el versículo 1, dice, en el capítulo 1 dice, dijo David, ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonathan. En el 2 dice, y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese al rey, y él le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonathan, lisiado de los pies. Si ve, David iba a hacer misericordia de Dios por un hombre, un descendiente del trono. Pero a él no le importaba, porque más tenía el amor hacia su hermano de pacto. Porque David, siendo muy joven, fue a vivir a la casa del rey. Prácticamente el rey Saúl lo tomó como hijo a David. Se crió con Jonathan y tuvieron una amistad inquebrantable, a pesar que el rey Saúl quería matar a David por el celo, por lo que él sentía que él iba a ser el próximo rey. Pero más aún David tuvo misericordia, que habiendo un siervo llamado Siba. ¿Quién era Siba? Un empleado de Saúl. Supongamos un mayordomo
que estaba sirviéndole al primer rey. Pero él mandó a verlo. Dios utiliza a la persona que tú menos piensas para mandarte a ver y llevarte a su casa. Dios utiliza hasta la peor persona para dar su testimonio. Dios utiliza a la persona que tú menos piensas para que Él te haga conocer su gloria y su misericordia. Y utilizó acá David a un siervo. Pero ese siervo, pongámonos a analizar, que le dijo, sí, queda aún uno, el hijo de Jonathan, un lisiado. Démonos cuenta con qué impresión haya hecho él ese pequeño o gran comentario hacia el rey. Tal vez para decirle, ¿para qué pregunta por una persona que ya no sirve? ¿Para qué pregunta por una persona que ya no puede con su vida? Porque hay muchas personas que a veces son las que no nos dejan avanzar. Son muchas las personas que no nos dejan llegar cuando Dios nos llama. Porque nos van a decir qué vas a hacer, qué estás haciendo tú. Tú no eres digno, como yo siempre digo. Tú no eres digno de levantarte, de ir. Pero ¿quién es el hombre para contradecir la palabra del Rey de Reyes, Señor de Señores? ¿Quién es Siba para contradecir la palabra que mandaba a dar el rey David? Quiera o no quiera, tenía que cumplir. Porque él sabía la consecuencia que le iba a suceder. Porque él sabía el pacto, el amor que tenía David con aquel joven. Y él tenía que cumplir lo que prometió. Y cumplió. Dios cumple las promesas que Él hace en nuestra vida. Pongámonos a analizar, pongámonos a ver el sufrimiento de aquel joven. Pongámonos a ver por qué quedó lisiado. O por qué Dios nos identifica, nos pone esta vida de aquel joven para que nos sea una parte de ralbulla en nuestra propia vida. Porque en el mundo andamos lisiados, en el mundo estamos quebrados, en el mundo no podemos caminar y estar delante de Dios. ¿Por qué? Porque no conocemos aún. Pero Dios siempre nos conoce. Dios siempre ha hecho la promesa de generación en generación que tú y yo nos vas a sacar de aquel lugar. Y no es como tú llegues, es como vas a llegar adelante de Dios. Dice en el 4, entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Lodebar es un lugar, un pueblo. Parte en ese tiempo podía haber estado desértica. Es un lugar donde había sequía, donde había muchas cosas. Hay mucha referencia de aquel lugar. Pero no nos enfoquemos en el lugar, enfoquémonos en el momento que Dios hizo misericordia por medio a ese hombre. Dios tiene la misericordia en nuestra vida. Dios tiene aún la compasión de sacarnos de aquel lugar llamado Lodebar, que es el mundo. ¿De qué vale que tú puedas estar en una ciudad, en una metrópolis? ¿De qué vale que tú puedas tener el dinero, que puedas tener riqueza o lo que tú tengas, algún estatuto social?
si más aún dentro de tu vida espiritual tú estás quebrantado de tus pies espirituales, que no te permite llegar a acercarte a la mesa del Rey. Pero Dios siempre va a mandar a un hijo, a una hija, a un emisario, a un siervo, a mandarte a buscar para sacarte de aquel lugar. Lodebar era un lugar que disputaban, que constantemente era un punto que los filisteos con los israelitas peleaban por ese lugar. Ahora imaginémonos que cuando hay guerra en nación de nación, ¿cómo quedan esas ciudades? ¿Y cómo pudo haber quedado ese lugar? Un lugar árido, desértico, un lugar donde pudo haber habido cosas vanas que nos declara el mundo, porque el mundo lo pelea el enemigo y lo destroza para que todos estemos ahí, pero Dios siempre nos ha sacado de aquel lugar, porque Dios nos ha mandado su palabra para que nosotros escuchemos y nos arrepintamos de nuestros pecados y buscar de su camino. Pero David mandó a ver a Mefiboset. Así Dios nos manda a ver a nosotros. Pero aquí este joven fue al llamado del rey, pero no fue directamente gozándose, deleitándose. Él fue con un temor, fue con un miedo, porque le podía suceder, porque él sabía y tenía el entendimiento que él no era cualquier muchacho, no era cualquier persona, porque él era un príncipe. Porque él era un descendiente de la corona de Saúl. Él sabía que podía haber, porque él le podía suceder. Pero cuando un rey mandaba a ver a un siervo, pase lo que le pase, el siervo tenía que obedecer. Así es cuando Dios nos manda a llamar a nosotros. Tenemos que ir a su llamado, ir a cuando Él nos llame y estar apresto a lo que Él nos vaya a decir. En el 6 dice: y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David a Mefiboset, y él le respondió: he aquí tu siervo. Un príncipe se humilló delante del rey. Nosotros tenemos que humillarnos, porque delante de la presencia del Rey de Reyes, Señor de Señores, no hay títulos, no hay estatuto, no hay que si tú eres rey, eres príncipe, eres lo que te dé la gana, pero delante de Dios todos somos iguales y tenemos que tener reverencia hacia el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquí David, él inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mire a un perro muerto como yo? Porque él sabía en la condición que él estaba y estaba reconociendo delante de su Señor, delante de su amo, delante del Rey de Reyes, Señor de Señores, que él era un pecador. Estamos hablando en la vida espiritual ahorita. No estamos hablando en la vida personal del personaje.
Cuando el hombre viene a los caminos de Dios, pero verdaderamente viene con un corazón dispuesto y con un corazón verdaderamente arrepentido de todo lo malo que ha hecho delante de Dios, delante del hombre, Dios tiene misericordia de aquel hombre y lo levanta. Aquí este joven pudo haberle reprochado a David: ¿para qué me mandas a ver? Para humillarme, para hacerme ver que el trono que le tocaba a mi padre, tú lo tienes. Pero más, él dijo, se humilló. En sí mismo se dijo un perro muerto. Porque en el estado que él andaba, él se sentía como el peor de los últimos. Así es cuando una persona está viviendo en el pecado, pero ya el Espíritu Santo comienza a ministrarlo poco a poco, que lo hace sentir al hombre sucio. ¿Cómo lo hace sentir al hombre indigno delante de Dios? Y más aún cuando un cristiano cae de la gracia de Dios y reconoce verdaderamente que ha pecado contra el cielo y la tierra, y se acerca delante de Dios, le dice: Señor, heme aquí, ten misericordia. Y comienza a decir, o comienza tú mismo a autoanalizarte. Cuando tú llegas delante de Dios y te arrepientes verdaderamente, peor si tú eres un hermanito que has caído, que has pecado delante de Dios y vienes hacia su presencia, Dios te limpia del pecado. Dios te saca de ese lugar. Y más aún tiene misericordia de ti. Pero verdaderamente tienes que buscar y reconocer. Verdaderamente tienes que aceptar en qué has fallado, en qué has cometido el error. Y en el 9 dice: entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre en mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Cuando tú llegas ante Dios, Dios te devuelve lo que el enemigo te quitó una vez. Dios te devuelve lo que el enemigo estancó en tu vida. Tampoco pienses que te estoy hablando de que te quitó un carro, te quitó un avión, te quitó dinero. No, lo que te quitó la identidad, quién eres tú. Lo que te quitó el propósito y el camino donde Dios te estaba guiando, donde Dios te tenía destinado. Dios te devuelve la identidad que tú tienes que tener como hijo del Rey de Reyes, descendiente de la presencia del Espíritu Santo, porque nosotros somos dignos. Pero el enemigo te hace meter en tu ser que tú no puedes, que tú no sirves. ¿Por qué crees que a veces hay personas que se han apartado de los caminos de Dios
y ya no quieren regresar porque el enemigo se le ha metido en la cabeza que tú vas a regresar porque nuevamente vas a cometer el pecado, porque Dios no te ha perdonado. Porque siempre hay un Siba diciendo, y ese cómo estás por allá, criticándote entre propios hermanos, criticando, más aún los hermanos de las congregaciones, criticando al borracho, criticando al drogadicto, criticando a muchas personas que están perdidas en el mundo. Pero Dios siempre nos utiliza a nosotros. Siempre Dios utiliza a la persona indicada para que vaya a rescatar a un Mefiboset que está atado en lo de vara. ¿Qué quiere decir? El hombre que está sometido, que está quebrantado, que no puede caminar hacia la casa del Señor, siempre va a haber una persona que lo va a traer a la presencia de Dios. Y cuando viene esa persona, ¿cómo viene? Con culpas. Viene una persona bien extraña, no sabe qué hacer, se sorprende estar. Pero ahí tenemos que estar nosotros como hermanos, recibiendo al joven, al adulto, al que está perdido, traerlo, invitarlo a pasar, a entrar a la casa del Señor. Muchas veces nosotros cerramos las puertas para que la gente sea salva. Mucha gente, nosotros cerramos la puerta a muchas personas para que entren a la casa de Dios. Nos convertimos en un escriba y un fariseo que no entramos a la casa, a la presencia de Dios, ni dejamos entrar a nadie. Nos convertimos en un escriba y fariseo de que no tenemos la salvación ni dejamos que el otro busque la salvación. ¿De qué vale andar con una Biblia más grande que ti? ¿De qué vale que tú andes con saco y corbata? ¿De qué vale de que andes bien vestido si tú no puedes guiar a un joven a la casa de Dios? Si tú le cierras la puerta del joven o del anciano para que entre a la casa del rey. Aquí claramente nos da la indicación, aquí nos enseña que en la casa del rey no hay distinción social que pueda entrar. Aquí puede entrar el pobre, el rico, el millonario, el borracho, el mendigo, el drogadicto, el homosexual, el sicario. Puede entrar a la casa de Dios cualquiera. Y Dios lo recibe con los brazos abiertos. Dios no lo va a reprochar, Dios no lo va a rechazar. Como no nos rechazó a nosotros, no va a rechazar a nadie. El único requisito es arrepentirte del pecado, arrepentirte de lo que estás haciendo, aceptar a Jesús como tu único y suficiente Salvador y dejar de pecar para poder encontrar las gracias, para encontrar la misericordia que Dios nos tiene preparado para nosotros. Y así nos devuelve la identidad, nos devuelve el propósito que Dios nos tuvo marcado en nuestra vida. ¿En qué forma? Tú puedes ser un evangelista, un ministro de Dios, portavoz de la palabra, pero el enemigo te tiene quebrantado tu pie espiritual para que tú no alcances lo que Dios te ha dado. Respondió Siba al rey: conforme todo lo que ha mandado mi rey, el rey a su siervo así lo hará. Tu siervo. Mefiboset dijo al rey, dijo el rey: comerás a mi mesa como uno de los hijos del rey. Aquí vamos viendo algo muy importante.
Aquí hay algo muy importante. Que Dios te constituye como un hijo de Él. Tranquilamente David pudo haberle dicho, bueno, Mefiboset, yo ya cumplí el compromiso que yo hice con tu padre, que el día que yo tome el reinado, iba a tener misericordia en él y en su descendencia, pero como tú eres el único descendiente, ya te devolví tu casa, devolví todos tus bienes, arréglate tu vida como te parezca. Pero David le dijo, tú comerás en la mesa del rey como un hijo del rey. ¿Qué quieres decir? Cuando tú llegas a la casa del rey, te convierte un hijo, una hija de parte del rey. Y eres miembro del reinado de Dios. Por eso que delante de Dios nosotros somos príncipes, son princesas delante de Dios. Porque somos hijos de un rey de reyes y señor de señores. Y eso es lo que nos constituye nosotros, heredero y coheredero de la salvación que Dios nos da a cada uno de nosotros cuando nosotros buscamos verdaderamente a la casa del rey. Porque Él vamos a cenar con el rey. Por eso dice en su palabra nuestro Señor Jesucristo, yo tocaré la puerta de tu casa. Tú me harás pasar. Yo cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Es cumpliendo la promesa que Dios le hizo aquí. En lo que el rey le hizo a Mefiboset, Dios lo cumple con nosotros. Pero tenemos que permitir abrir la puerta. Cuando Él te dice la puerta de tu casa, significa el corazón. No te estoy diciendo que Dios solamente quiere el corazón. Dios te quiere cuerpo, alma y espíritu. Sino que el corazón es lo que manda la vida. El corazón es lo que te permite avanzar. El corazón es que permite tener temor ante Dios para que tú no peques, para que tú no hagas lo malo. Por eso el hombre no tiene que tenerle miedo a Dios, porque Dios no es un ser despreciable. Porque el miedo te hace pecar. Pero nosotros sí tenemos que tenerle temor a Dios. Porque con el temor es que no vamos a cometer pecado. Y si lo cometemos, sabemos las consecuencias que nos va a suceder, porque Dios nos puso la mano y ya no vamos a volver a cometer la misma falta, el mismo error que hemos cometido, porque ya sabemos la consecuencia que nos está sucediendo. No confundamos el temor con el miedo. Por eso mucha gente dice, yo le tengo miedo a Dios, y sigue pecando. Yo le tengo miedo a Dios, sigue fornicando. Yo le tengo miedo a Dios, sigue robando. Pero si tú tuvieras temor, no adulteraras, no fornicaras, no robaras, no hicieras cosas que no tienes que hacerlas, porque el temor no te lo permite, porque sabe la consecuencia que puede tener en tu vida. No tenemos que confundirnos una cosa con la otra. No podemos mezclar el temor con el miedo. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y de la familia de la casa de Siba era siervo de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre
a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Ahora, estaba en Jerusalén. ¿Cuál es la Jerusalén del hombre, del cristiano, del hombre espiritual? Es la congregación. La casa espiritual es la Jerusalén que nosotros tenemos que estar. Pero aquí dice que estaba lisiado de ambos pies. ¿Qué quiere decir? Aunque con lucha, desierto y pruebas, dificultades, aún hay que seguir buscando el rostro de Dios. Aún así hay que seguirse congregando, buscando a Jerusalén, buscando la casa de Dios. Que por medio de la casa de Dios nosotros nos vamos a sentar a la mesa del Rey como un hijo de Dios. ¿Cuál es la mesa? ¿Qué vas a comer? Es la palabra que Dios te da el día a día cuando tú buscas la congregación, cuando tú te congregas, te sientes en la mesa del Rey y come la palabra de Dios. Tenemos que estar, pero habemos cristianos que ya media prueba, media lucha, medio desierto, enseguida corre nuevamente al Edobar. Nuevamente llega al lugar que una vez salió. Pero aún Dios tiene misericordia. Por eso dice su palabra, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dios es amor, pero bajemos un poquito más, busquemos un poquito más, que nos dice fuego consumidor. Si Dios nos dice en su palabra que ama al pecador y aborrece el pecado, ¿qué significa? Que no quiere que tú sigas pecando. Él quiere que te aparte del pecado. Él quiere que salga del mundo donde tú estás, donde te dejaste o donde te dejas someter por el enemigo. Porque acordémonos que Él ha venido a robar, a hurtar y a matar. A robar es la bendición que Dios te ha dado. A hurtar la vida espiritual que Dios te ha dado y a matarte espiritualmente. Porque Él anda como un león rugiente, mirando a quién devorar. O sea, ¿qué quiere decir? Buscando al hermano o la hermana que está descuidado para hacerlo pedazos. ¿Por qué creemos que casi el enemigo no topa mucho a la gente del mundo y lo ataca más al cristiano? Pero no ataca a cualquier cristiano. Porque Él sabe cuál es el cristiano que busca verdaderamente, le sirve a Dios, y cuál es el cristiano que verdaderamente está alejado de Dios. Al que no está tan recto de los caminos de Dios, al que está desviado, lo deja. Porque Él sabe que eso es de Él. Pero al que busca el rostro de Dios, aunque con lucha y prueba y desierto, a ese es el que lo ataca más. Porque Él quiere que tú vuelvas nuevamente a aquel lugar que saliste. Él quiere que regrese y tome la vida que una vez la estuviste. Para que la gente comience a criticarte. Para que la gente comience a señalarte de lo que tú estás haciendo. Aquí Dios nos enseña la misericordia que tiene en la vida de cada uno de nosotros. No nos confundamos. La misericordia que Dios nos da, la bondad que Dios tiene en nuestra vida,
Y con el nuevo evangelio que hay prosperidad, que Dios tiene la bondad para darte y bendecirte lo que tú quieres pedir, pero está chueco. No tenemos que confundir lo que Dios nos da. No podemos confundir la misericordia y seguir abusando de la misericordia de Dios. Porque cuando Dios destruyó, cuando Dios mandó el diluvio, ¿por qué lo envió? Porque Él ya estaba cansado, estaba asqueado de que toda su creación se había contaminado. Porque en ese tiempo había una desperdición demasiado grande en la humanidad. Pero Él vio y tú vio a aquel Noé digno de toda esa multitud, a él y a su familia, en cual hizo formar aquella arca para darnos una nueva oportunidad de vida. Pero para darnos nueva oportunidad tiene que procesarnos. Para darle la nueva oportunidad a la humanidad, tenía que limpiar la tierra, sacarla de la contaminación. Y más aún, la humanidad se volvió a perder y se sigue perdiendo. Y Dios sigue teniendo misericordia. Pero Él quiere que en este momento te levantes y reconozcas que has pecado contra el cielo y la tierra. Él quiere que tú reconozcas y aceptes en que has fallado, para que Él te permita y tú llegues a Jerusalén en espíritu y en verdad, para que Él te permita sentarte junto a la mesa del rey, para que tú comas como un hijo del rey, y Él te permita vivir y estar en Jerusalén. ¿Cuál es la Jerusalén? La casa de Dios. Porque recordemos que Jerusalén es tierra santa. Sucediendo en Jerusalén, pero esa es tierra de Dios, escogida de Él. Como nosotros somos escogidos de Dios, las congregaciones son la Jerusalén que el pueblo de Dios tiene que buscar, estar ahí. Aunque tú estés quebrantado, aunque tu pie espiritual esté quebrado, tiene que estar en la casa de Dios, con lucha, prueba, desierto, dificultades. Ahí tiene que estar, porque Dios te va a dar la salvación. Dios te va a dar la respuesta que tú estás buscando. Aquí no te la va a dar ni el brujo, ni el hechicero, ni el adivino. Aquí te va a dar la salvación Jesús de Nazaret. Porque Él dio la vida por cada uno de nosotros, por medio de aquel sacrificio que Él hizo, que no era digno de estar en esa cruz. Porque Él no fue un hombre pecador, Él no fue un hombre que cometió pecado, pero así mismo se entregó de sí mismo para que nosotros seamos libertados y seamos libres por medio de aquel sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y nos sacó del Edomar, nos sacó de Sodoma y Gomorra, nos sacó de Egipto. Y más aún el hombre quiere seguir viviendo en el mundo, aún siendo cristiano, aún dice siendo siervo de Dios, quiere seguir metido en el pecado y quiere seguir viviendo en el mundo. Y te disfrazas de hermanito, te disfrazas de hermanita,
así quieres andar predicando y cometiendo pecado. No hay nada oculto para Dios. No podemos ocultar, no podemos esconder delante del hombre, pero ante los ojos de Dios, de así sea que tú escarbes debajo de la tierra, te puedes salvar de los ojos de Dios. Porque somos un hijo de un Dios omnisciente. ¿Qué quiere decir? Sus ojos están puestos aquí y alrededor de toda la humanidad. Él puede estar en la superficie de la tierra y bajo la tierra su mirada. Nosotros no nos podemos escapar de la ira de Dios cuando Dios nos reprende. Cuando somos desobedientes, no nos podemos esconder. Así sea que tú huigas de un lugar a otro, Dios siempre te está viendo. Por eso tienes que levantarte, dejar que Dios administre tu vida, dejar que Dios comience a gobernar en ti, para que tú seas un siervo, para que tú seas una sierva, para que tú busques verdaderamente de Dios. Dejas de pecar, deja de cometer errores, deja que este púlpito se siga contaminando. Tenemos que limpiar los púlpitos espiritualmente, tenemos que limpiar los atrios de Jehová, tenemos que limpiar los utensilios de Jehová. Porque el hombre lo ha contaminado, el hombre ha ensuciado lo que nosotros le hemos puesto para Dios, lo que Dios ha puesto para Él. Porque estos lugares se han convertido en discoteca del hombre, en estos lugares santísimos se ha convertido que donde sube el ladrón, el adultero y el fornicario. Comete pecado y vienes a predicar la palabra de Dios aquí en este lugar. Tenemos que buscar el rostro de Dios. Tenemos que permitir que cuando Dios nos busca, aceptar la invitación para llegar hacia su casa. Yo te invito a que te conectes con Dios. Te invito a que busques la presencia de Dios. Te pido que deje que Dios administre tu vida para que tú seas un hijo, una hija bajo los ojos de Jehová. Para que Él te invite a cenar en su mesa, para que Él te dé la palabra, para que te dé de comer. Esta es la palabra, este es lo que Dios te va a dar a comer, palabra, para que tu vida espiritual sea una vida agradable hacia los ojos del Señor. Pongámonos sobre nuestros pies, vamos a orar por la palabra. Vamos a orar por lo que Dios nos ha hablado en esta noche. Amado Dios Padre y poderoso Señor, bendito eres Jehová de los ejércitos, Señor. Fue predicada tu palabra, fue dado tu mensaje, Señor. Como tú has permitido, Señor, hablar, así fue hablado tu mensaje, Señor. Gracias, Padre, por lo que tú nos has hablado. Gracias por lo que tú me has enseñado. Que por medio de tu palabra, Señor, tú me has sacado de aquel lugar, Señor. Tú me has dado entendimiento, Padre, que yo buscando de tu casa, buscando de tu presencia, Señor, tú me vas a invitar a sentarme a la mesa de Cordero, a invitarme a cenar contigo, Señor. No como cualquier hombre, sino como un hijo más delante de ti, Señor. Como un siervo más delante de ti, Señor. Te doy gracias, Padre, por permitirme estar cenando contigo la palabra. Te doy gracias, Padre, por permitirme alimentarme con tu mensaje, Señor. Te pido, Padre, que esta palabra haya sido llegada a los corazones, a las mentes de cada uno de mis hermanos, de los que se encuentran aquí presentes, los que se conectan por medio de redes sociales, lo que escuchan por medio de la voz de este parlante, Señor. Que estas palabras hayan sido como un manjar
Señor, que haya sido como una miel recibida, Padre eterno y poderoso, en el nombre de Jesús. Te pido que sigas bendiciendo a cada uno de mis hermanos. Bendice a los vecinos, bendícelo a todos, Señor. Y síguenos alimentando con tu mensaje, tal como está escrito en la palabra. Permíteme predicar, Señor. No permita que me desvíe, Señor, en el mensaje. No permita, Señor, que yo predique lo que yo quiero predicar, sino lo que usted me permita predicar, Señor. Para que la palabra sea llegada como martillo, Señor. Como martillo que quebranta, Padre, la piedra más dura, Señor. Porque así es tu palabra, Señor. Tu palabra es como una espada de doble filo, Señor, que penetra hasta lo más profundo del alma, que penetra hasta la coyuntura de nuestros huesos, Señor. Esa es la que nos hace doler, esa es la que nos hace estremecer y nos hace reconocer quién eres tú, Jehová de los ejércitos. Gracias, Señor. Gracias por tu bendición, Padre Celestial. Y te sigo pidiendo, Señor, hazme más humilde cada vez que tú me utilizas, Señor. En la forma que tú me quieras utilizar, siempre hazme más humilde, Señor. Y permíteme, Señor, tener temor en tu vida, Señor. Que no sea parte el temor de mí siempre, Señor, sino que lo tenga para predicar tu mensaje. Que lo tenga para andar donde yo ande, Señor. Porque tú eres grande y poderoso, eterno, santo de Israel. Tú eres 3 veces santo, Padre Dios eterno. Te doy gracias, Padre, porque usted es el Dios de dioses, sobre todos los dioses. Usted es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Señor. Bendice a todos mis hermanos que se encuentran presentes y los que no han venido, también bendícelos, Señor. Gracias, Padre, Hijo.